Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de septiembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Estamos en el año de los másteres, de los másteres y los doctorados, de los estudios de posgrado, podríamos decir. Por de pronto, sendos másteres ya se han cobrado la cabeza de dos primeras espadas. Por un lado, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, hace ya unos cuantos meses, allá por el mes de abril, y hace solo unos días, la de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, que acababa de ser nombrada ministra pues en el mes de junio, cuando llegaron estos a la Moncloa. La del presidente del PP, la de Pablo Casado, está en el patíbulo en espera de que el Tribunal Supremo decida si el verdugo debe o no debe decapitar. Eso lo veremos a lo largo de las próximas fechas. No tengo ni idea, la verdad, cuando dirá el Tribunal Supremo si el máster que Pablo Casado hizo en la Rey Juan Carlos es bueno o es malo. Entonces, eso todavía se queda ahí en el aire, en el patíbulo, como digo. Pero todo esto, es decir, lo de Casado, lo de Cifuentes, lo de Montón, es mera caza menor al lado de lo de Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno desde hace solo 3 meses, por una carambola además, y a quien el pasado le ha venido a ver en el peor momento, justo cuando había llegado al poder, pues va la cosa y se le estropea 3 meses y pico después de hacerlo. Tras la sesión de control del pasado miércoles, se ha reactivado el caso del doctorado de Pedro Sánchez, que era una historia del doctorado en Economía que Pedro Sánchez, por si no lo sabíais, que Pedro Sánchez hizo en la Universidad Camilo José Cela de Madrid hace ya 6 años, allá por el año 2012. No es una historia nueva, todos la conocíamos, se había publicado sobre ella. Lo que es nuevo es el cargo que desempeña Sánchez. En el año 2012 no era ni diputado, luego cuando esta historia salió, hará año y medio, tampoco era diputado, lo acababa de dejar de ser, o era un simple aspirante a la presidencia del gobierno, pero ahora es el presidente, ahora es el tipo que más manda en el país. Bien, su tesis de doctorado ha provocado un escándalo mayúsculo en apenas 24 horas, pero un poco más, en 48 horas desde el miércoles, y es un escándalo que está en curso en estos mismos momentos, es decir, que todavía está lejos de terminar. Vamos a verlo. Las sesiones de control de los miércoles suelen ser por lo general aburridas. No sé si habéis estado en alguna. Yo sí lo he hecho y me he aburrido, os lo digo ya, como una ostra. No hay cosa más inaguantable que el periodismo parlamentario. Es probablemente de las peores secciones que le pueden dar a uno dentro de un periódico, porque tienes que pasarte mucho tiempo allí. A mí el Congreso de los Diputados, el Senado en sí, las cámaras no me gustan, me parecen un horror, un lugar lleno de políticos, y los políticos nunca me han gustado. Ahora que tengo la Contracrónica no necesito verlos absolutamente para nada, y como bien saben mis oyentes, por aquí no pasan, por estos micrófonos no los pisa ningún político, puesto como única excepción que se haya retirado, pero es que ni eso, tampoco han pasado políticos retirados, y además creo que tanto vosotros como yo vivimos bastante bien, sin que vengan a incordiarnos por aquí, por nuestros pequeños refugios internetero radiofónicos. Bien, pues por lo general, como ya os digo, son bastante coñazo, que diríamos en España. Se dan por televisión, el canal parlamentario, lo pasan por el 24 horas, pero la verdad es que normalmente nadie le presta atención. Los que tienen que estar allí las aguantan por pura obligación, los periodistas normalmente, los periodistas acreditados en el Congreso, y los políticos pues porque no les queda más remedio. Ahora bien, lo normal, y a poco que veáis alguna vez, dedicadle aunque sea solo 5 minutillos de nada, tampoco os va a suceder nada malo. Mirad que en el hemiciclo está todo el politiquerío o dormitando o navegando por internet o jugando con el móvil. Y diréis, ¿dónde navegan por internet? Pues en el Congreso de los Diputados navegan por internet en unas pantallas planas estupendas que tienen individualizadas en cada escaño. No es broma. Antiguamente no existían, pero se pusieron creo que en tiempos de Zapatero. Y desde entonces tienen ahí una cosa magnífica, un ordenador personal, porque pueden estar leyendo la prensa o leyendo el Marca o lo que sea. Y si no quieren que nadie vea, porque ya ha habido algún que otro disgusto a través de esas pantallas, los fotógrafos siempre están en el peor lugar, disparando su máquina, pues lo que hacen es que se ponen con el móvil. Esto también lo hemos visto, pero bueno, esto es lo que hay en las sesiones de control, que la política del día a día, que tan intrépida nos parece en el cine o en las series de televisión, luego sucede que en el mundo real es un soberano aburrimiento. En sí, pues son comisiones, lenguaje funcionarial, jurídico,
que o eres un tipo raro o realmente a una persona normal que esté en sus cabales, pues esas cosas no le gustan. Y ojo, que es bueno que así sea, porque es mejor un político aburrido, constreñido por la ley y el Estado de Derecho, que un político echado al monte, que se crea que puede hacer de todo, o que directamente puede hacer de todo porque la ley se lo permita. Un político tipo Hugo Chávez, que durante 15 años hizo de la política un espectáculo. Bueno, y así ha dejado el país. Realmente la Asamblea Nacional de Venezuela pintaba poco porque el país se gobernaba desde Aló Presidente, que era un programa que Chávez hacía los domingos en la televisión en Venezuela y que duraba 100.000 horas. Le dedicaba prácticamente todo el domingo entero y allí gobernaba, promulgaba leyes, despedía gente, cesaba ministros, en fin. Bueno, eso que nos puede parecer muy divertido, sí, pero es divertido de ver, pero no de padecer, desde luego. Así que es mejor que la política se quede como está. Bien, pues partiendo del hecho de que son muy aburridas, la de este miércoles fue algo más entretenida. Sin que nadie lo esperase, Albert Rivera cambió su pregunta. La pregunta que tenía prevista hacer al presidente Sánchez y que así se lo habían transmitido, pues supongo que a la mesa del Congreso. Y en lugar de preguntarle lo que iba a preguntarle, pues la cambió sobre la marcha y le pidió al presidente del gobierno que hiciese pública su tesis de doctorado. Es una tesis que guardan, eso lo sabíamos ya, que guardaban bajo llave en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. La del doctorado de Sánchez, como os decía al principio del programa, era un tema conocido, era, digamos, llamémoslo un medio escándalo, del que se venía hablando desde hace ya bastante tiempo, pero que no había terminado de convertirse en escándalo a tiempo completo, bueno, pues porque no estaba de presidente del gobierno, era un asuntillo menor. Cuando se descubrió, recordemos que los últimos 3 años de la vida de Pedro Sánchez han sido muy convulsos, se presentó a 2 elecciones, las 2 las perdió, con resultados decrecientes además, le echaron de su partido, va a hacer justo ahora, a finales de este mes, va a hacer 2 años, tuvo que volver de cualquier manera unos meses después, entonces no era un asunto que preocupase demasiado. El hecho es que cuando ha vuelto a por donde solía, es decir, no ha vuelto, porque realmente él nunca estuvo en el poder, cuando ha llegado al poder, en una palabra, cuando se aupó sobre la presidencia del gobierno hace 3 meses y pico, pues es cuando se convirtió esto en un asunto de primera. A mí me extrañaba que tardasen tanto en sacarlo, aunque tenía cierta lógica porque estábamos en pleno verano y, bueno, ¿quién va a querer sacar algo a finales de julio para que luego eso se deshaga como un azucarillo durante el mes de agosto y no haya manera de recuperarlo en septiembre? El presidente del gobierno se licenció en Económicas. Esto cualquiera que mire su biografía lo puede ver. Se licenció en Económicas por el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial, que es un centro privado y no precisamente barato, que está situado en un edificio así de arquitectura herreriana, muy bonito, antiguo, que está frente al monasterio. Este es un centro universitario bastante antiguo, no se llama María Cristina, pues María Cristina de Habsburgo, obviamente, es del siglo XIX, y está, no sé si todavía siguen impartiendo esa carrera, supongo. Ahora, bueno, en cara la llaman NADE, el estudio económicas o empresariales o algo así, claro, este hombre estudió en los años 90. Pues bien, la licenciatura debió saberle a poco porque en el año 2012, justo cuando cumplía 40 años, Pedro Sánchez nació en 1972, decidió doctorarse. En aquel entonces acababa de salir del Congreso de los Diputados, no por nada, sino porque le habían colocado 11º en la lista por Madrid, la lista del PSOE por Madrid, pero aquel año sacó muy malos resultados. Bueno, buenísimos al lado de los que el propio Pedro Sánchez sacaría años después. El hecho es que por Madrid solo consiguieron 10 diputados, los socialistas, y él iba justo en el número 11, total, que se quedó fuera y le debió quedar algo de tiempo libre. Entiendo, vamos, ya no era diputado, tampoco era concejal del Ayuntamiento de Madrid, que es lo que había sido la década anterior antes de ir al Congreso, y se matriculó en la Universidad Camilo José Cela, otro centro privado, por cierto. Este pertenece al grupo del Kostka, del San Estanislao de Kostka. Es curioso, pero los que con más ahínco defienden la enseñanza pública luego son todos egresados de universidades privadas. A mí es una cosa que me llama mucho la atención. Yo, en cambio, que defiendo la enseñanza privada, pues estudié en la universidad pública. Es decir, al final luego la vida, cuidado, que es curiosa. Pero bueno, que esto es un detalle sin importancia, pero vemos que Pedro Sánchez, adalid de la enseñanza pública, se licenció en una universidad privada y exclusiva y consiguió el máster en otra universidad privada. Pero bueno, el hecho es ese. No, tampoco le echemos muchas cuentas. En España hay mucha gente que
que va a universidades privadas por las razones que sean, ¿no? El hecho es que no sabemos cuándo empezó el doctorado, cuándo lo empezó a hacer, pero sí que lo obtuvo cum laude, que leyó la tesis en el mes de noviembre de 2012, porque eso figura en la misma portada de la tesis. La tesis en cuestión se titula, tengo aquí el título completo, bueno, tiene título de tesis, es decir, un rollo, Innovaciones de la diplomacia española, análisis del sector público 2000-2012, así es como se titula. La directora de la tesis fue una tal María Isabel Cepeda González. Diréis, bueno, ¿y esta de dónde la habían sacado? ¿Era de la Camilo José Cela? No. Esta, bueno, en aquel entonces sí, pero hoy para por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. Bien, pues él se puso con su tesis, insisto, no sabemos cuándo, sabemos que terminó en 2012, pero todo indica que se puso en el año 2011 cuando se quedó sin escaño. Algunos dicen que había empezado un poco antes, en el año 2010 o 2009. El hecho es que se puso con esta mujer, con María Isabel Cepeda, a hacer la tesis, la sacó, la leyó, la aprobó, bueno, la aprobó por lo más, cum laude, se la encuadernaron en cartoné y bueno, y se guardó en el archivo de la universidad. Hasta ahí bien, no tiene nada de extraño. Un tipo que tiene el capricho de ser doctor, por lo que sea, y bueno, pues decide hacer una tesis con nombre rollo, se busca un director, una directora de tesis, la lee, saca cum laude y la universidad se la encuaderna. Falta un elemento aquí, es que se la sube a internet, que suele ser lo habitual, pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Pues bien, desde entonces, desde noviembre del año 2012, va para 6 años, esta tesis ha permanecido inexplicablemente oculta. Me podréis decir, no, pues puedes ir a verla, más tú vives en Madrid, no tienes más que pillar la moto y acercarte ahí a Villafranca del Castillo, que es donde creo que está la Universidad Camilo José Cela, y hacer cola ahí, bueno, porque además hoy hay que hacer cola, y supervisar la tesis. No, es que las cosas no suelen ser así. Digo inexplicablemente porque eso no es lo normal. En todas las universidades las tesis se pueden consultar en formato digital. Más aún las que se han merecido la calificación de cum laude. Yo nunca he hecho la tesis, ni he tenido idea de hacerla, desde luego, pero en el caso de que me hubiese puesto a hacer una tesis, de lo mío obviamente, yo estudié historia, pues qué sé yo, de historia medieval, de cualquier cosa. Bueno, pues las tesis además son muy específicas. Lo primero que hubiese buscado, como un loco además, es qué han hecho otros antes que yo para no coincidir. Y precisamente para eso está Internet. Gracias a Dios puedes encontrar muchas cosas, puedes bajártelas, puedes leértelas, por no decir que te puede dar muy buenas ideas y además evita que luego te acusen de haber copiado a otro o de que tu trabajo no sea enteramente original. Que la tesis de Pedro Sánchez en el año 2012 o al despuntar el año 2013 no fuese publicada, un poco igual, porque a Pedro Sánchez no le conocían, le conocían en su casa a las horas de comer, un poquito en el partido y poco más. La cosa es que a partir del año siguiente ya empezó a ser bastante conocido, del año 2014, porque se hizo secretario general del PSOE. Y luego ya, en 2015, muchísimo porque se presentó como candidato socialista a las elecciones y eso hizo que se convirtiese en una figura pública. Él además quería serlo. Montó aquel número con la bandera de España que parecía el general Patton y con su mujer, que esto fue en 2015, si mal no recuerdo, justo antes de las elecciones municipales. Bueno, a partir de ese momento ya sí importaba, este tipo es un personaje público. Si tiene una tesis, lo suyo es echarle un vistazo, al menos que esté disponible. Bueno, la cuestión es que hace año y medio, en abril del año 2017, Voz Populi, que es un diario de información, es de información general, pero básicamente está dedicado a información económica y política. Sé lo que me digo porque trabajo en él, es decir, porque soy colaborador suyo. Publicó una noticia firmada por Segundo Sanz en la que se ponía en duda la autoría de Sánchez. Esta noticia la podéis buscar, es de abril del año 2017. Al parecer, Miguel Sebastián, que fue ministro de Industria en tiempos de Zapatero, aseguró en una reunión privada e informal que el 90% de la tesis de Sánchez se la habían hecho en el ministerio. Y esto era la historia que contaba Domingo Sanz aquel día en Voz Populi. Iba de esto. Llamó un poco la atención, estamos hablando de abril de 2017, pero poco más. Nos preguntaremos por qué. Bueno, pues porque en abril de 2017 la carrera de Pedro Sánchez estaba poco menos que en vía muerta. Había sido expulsado de la Secretaría General del PSOE, ya tenía pocas posibilidades de volver,
pero en cambio consiguió volver unos meses después, hace poco más de un año, consiguió hacerse de nuevo con la Secretaría General después de unas primarias. Por lo tanto, en aquel entonces pasé media desapercibida. Bueno, pues este que estuvo a punto de conseguirlo, al final, mirad lo que tenía. Tenía un muerto en el armario y al parecer hasta su tesis era mentira y se la habían hecho en el Ministerio de Industria. Y no fue más allá. Eso sí, como ya sabéis que ahora la hemeroteca está siempre a golpe de clic, que no hay que bajarse hasta la Biblioteca Nacional, a la Plaza de Colón, para buscar una noticia antigua, que la tenemos cualquiera en cualquier momento a la velocidad de la luz, pues cuando llegó a presidente del gobierno, automáticamente la historia volvió a salir. Y salieron de nuevo todos los nombres, incluido, por supuesto, el de Sebastián. Si excavamos un poquito más en esta historia, lo que nos encontramos es que el jefe de gabinete de Miguel Sebastián, un tal Carlos Ocaña, había tratado en numerosas ocasiones el tema de la tesis de Sánchez, la historia esta de la diplomacia económica. Hoy Ocaña ya no trabaja en la universidad, ni tampoco en el gobierno, obviamente. Trabaja en la Fundación Real Madrid y no es amigo de Sánchez, y ni siquiera es doctor. Pero bueno, era por lo visto, y seguirá siendo, entiendo, un especialista en este tema. La cosa es que 2 años después de publicada su tesis, en el año 2014, cuando Sánchez ya se había hecho con el PSOE, publicó un libro en la editorial Delta, la editorial de estas que publican trabajos académicos, un libro que se titulaba La nueva diplomacia económica española, en el que Carlos Ocaña aparece como coautor y Miguel Sebastián como prologuista. Esto ya nos da una pista y nos ayuda a centrar bastante el balón. El libro está disponible, podéis ir a comprarlo, pero vamos, los que han podido cotejar la tesis y este libro publicado por la editorial Delta coinciden en que las coincidencias entre ambas son amplísimas en muchísimos puntos. Aunque curiosamente, en este libro la tesis de Sánchez no aparece referenciada en ningún momento, lo cual también llama la atención. Tampoco se especifica qué partes son de Sánchez y qué partes fueron escritas por Ocaña. En los libros académicos es común que aparezcan varios autores. Estos, por ejemplo, en los libros de historia eran más de la carrera, bastante común. Fulanito, y este es el DIR, entre paréntesis, al director. Después estaban debajo los propios que lo habían escrito. Y se ponía, por supuesto, los capítulos que cada uno había escrito. En este caso, al parecer, no sucede. La cosa es que estos no son pruebas definitivas de nada, por supuesto, pero son todo como elementos, como mínimo distractores, y como máximo extraños. Sea obra de Sánchez o de Ocaña, lo que parece es que la tesis no es precisamente buena. Es decir, que ni siquiera el propio Sánchez se vanagloriaba de ella, porque escribió un libro un par de años después y no hizo referencia a ella. Si yo hago una tesis y dentro de 2 años hago un libro, lo primero que hago es citar mi propia tesis, solo faltaba. Hay gente que la ha leído, claro. O en los últimos 2 días, bastante se han puesto con ella. Manuel Conte, por ejemplo, que es un tipo bastante respetable, fue presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un hombre muy inteligente. Se tomó el trabajo de leerla y no le gustó demasiado. La describió con estas palabras, la describió como una obra neutra, superficial e ínfima. No lo sé, quizá por eso mismo, porque es un patchwork de diferentes autores y por su manifiesta mediocridad, ha querido mantenerla en secreto. O en medio secreto, en secreto del todo no está porque se puede. A día de hoy, al parecer va a abrirla ahora al público, pero a día de hoy había que ir personalmente allí con un vigilante y con prohibición de hacer fotografías. Es decir, no es un secreto absoluto. Cualquiera de nosotros puede hoy, mañana y pasado puede presentarse en la Camilo José Cela, solicitarlo formalmente, pero no te van a dejar hacer una foto. Esto, evidentemente, puede cambiar en las próximas horas en cuanto hagan público el PDF, que entiendo que si el gobierno se ha comprometido lo cumplirá con su palabra. Tampoco es, normal si miramos en esta tesis, si miramos otros elementos, como por ejemplo el tribunal. Hay más cosas raras en esta tesis doctoral. El tribunal que juzgó la tesis estuvo formado por doctores, como dicta la ley, pero eran todos doctores noveles, doctores
novatillos, tipos que llevaban muy poco tiempo siendo doctores, sin apenas experiencia investigadora. De los 5 miembros, solo uno, una mujer llamada Cristina Ruza, que es profesora de la UNED, tenía más de 5 años de experiencia como doctora. Ninguno tenía producción académica suficiente, por lo que yo creo que estaban dudosamente capacitados para conformar un tribunal de esas características. Es decir, que esto así de lejos, si a mí no me dicen que es Pedro Sánchez y me dicen que es Pepe Pérez, y que del que no conozco nada, pues lo que pensaría es, bueno, pues tiene toda la pinta de ser un tribunal, no diré amañado, pero sí un tribunal amigo. Y amigo fue porque le puso una nota extraordinaria, a pesar de que gente con cabeza como Conte hablaban del trabajo como algo neutro, superficial e ínfimo. No lo sé, todo francamente extraño y apresurado, especialmente apresurado. En España una tesis doctoral, y cualquiera que la haya hecho lo sabe, lleva bastantes años. De promedio, en nuestro país se tardan unos 6 años en hacer. Bien, Sánchez no la empezó antes de 2009, eso lo tenemos claro. Y en septiembre de 2011 pedía bibliografía en Twitter. Es decir, justo cuando disolvieron las cámaras para las elecciones de noviembre de aquel año. En un tuit que se ha hecho muy famoso estos últimos 2 días, decía literalmente: «Tengo que escribir unas notas sobre diplomacia económica. ¿Alguien puede aconsejarme literatura económica para leer? Gracias». Fatal escrito, por cierto. Económica en mayúsculas, los interrogantes y los signos admirativos sin abrir, solo cerrándolos. Vamos, algo impropio de un doctor. No sé, se diría que acababa de empezar. Yo si empiezo a pedir algo de bibliografía es porque estoy empezando con algo. Por supuesto no la pediría nunca por Twitter, pero bueno, Sánchez es así. Algo de literatura económica para leer. Pues bien, empezase entonces o no, el hecho es que 14 meses después de este tuit leyó la tesis. Yo lo veo bastante misterioso. Para disipar las dudas, el presidente ha permitido, después de 2 días de escándalo, porque es que esto llevamos poco tiempo, pero ha sido muy intenso, que la tesis se digitalice y sea puesta a disposición del público. Una vez esté al alcance de todos, pues podremos saber si hubo plagio o no hubo plagio. Para ello existe una herramienta muy útil que se llama Turnitin, una palabra que se ha hecho famosísima estos 2 días, que es un sistema que funciona con un montón de universidades de todo el mundo y que filtra los textos para comprobar que las tesis no son plagiadas. No solo de otras tesis, sino también de la propia Wikipedia, que es una fuente inagotable de inspiración para los vagos, no solo en las tesis doctorales, sino también en todo tipo de trabajos académicos. Sabremos también si la tesis es de calidad o, como decía Conte, es un truño. Lo sabremos porque podremos echarle un vistazo. Y por último, quedará claro que si hay parecidos entre la tesis y el libro publicado, ¿en qué consisten esos parecidos? El libro publicado en base a ella en 2014. Si se detecta plagio, tal y como afirmaba ayer e insiste hoy el diario ABC, Pedro Sánchez debe dimitir en el acto y convocar elecciones. Por 2 razones. La primera, porque mintió al Congreso el otro día, y la segunda, y definitiva, porque un presidente de gobierno no puede ser un plagiador. El ABC ha accedido a la tesis y asegura que Sánchez, y esto es literal, copió párrafos enteros de otros autores publicados años antes, así como el contenido de informes oficiales sin entrecomillar y, por lo tanto, sin citar, incluyendo incluso presentaciones de estas de PowerPoint del Ministerio de Industria en tiempos de Miguel Sebastián. Por otro lado, el ABC afirma también que Sánchez cometió autoplagio o contenido duplicado al insertar en su tesis dos artículos que había publicado meses antes en algunas revistas junto a otros profesores. Diréis, bueno, uno se copia si quiere. Sí, yo lo hago de vez en cuando, reutilizo material, solo faltaba, claro, me cuesta bastante parirlo y alumbrarlo. Pues que yo no estoy haciendo una tesis doctoral. La tesis doctoral tiene que ser original, por ley. Un artículo de prensa no. Bien, todo esto lo sabremos cuando esté disponible
cuando esté disponible el documento. En el formato que sea, supongo que lo subirán en PDF. Le pasarán el Turnitin y lo que haga falta. Y no dudo yo que el Turnitin, sé que hay otros programas, otras herramientas del mismo tipo. No digo yo que no sea un sistema prodigioso. Pero vamos, creo que se quedan pañales con lo que pueden hacer miles de personas con tiempo libre, que es precisamente lo que abunda en las redes sociales. En ese caso, más le vale al presidente del gobierno estructurar bien su defensa, porque para sortear este morlaco va a necesitar algo más que suerte. Seguimos con el debate sobre el paper de Hill, el debate que empezó el lunes pasado y que nos ha arrastrado hasta el viernes, porque hoy es el último día de la semana. Este paper de Hill y Tabashnikov, estos dos matemáticos, bueno, el programa que hice, el programa este de género, el género matemático que hice el lunes pasado. Bien, ayer Pepe, os pongo al día, ayer Pepe y Nando rebatían a Pedro, un oyente mexicano, que nos había brindado el día anterior un análisis sobre el tema. Pues bien, hoy Pedro quiere responder tanto a Pepe como a Nando, introduciendo algunos matices. Solo una observación breve sobre lo que comentaban Pepe y Nando como refutación. Creo que en realidad yo estoy completamente de acuerdo con lo que ellos dicen. Se ha malentendido que yo propongo que el 50% de los hombres no llegan a un umbral de inteligencia necesario para poder reproducirse. Por eso no lo he propuesto yo. En realidad, el artículo propone lo siguiente. 1. Es más difícil para los hombres reproducirse. Como señala Pepe, eso es cierto. 2. Que la inteligencia está determinada genéticamente. Y combinando a ambos por su modelo, deducen que los hombres están más representados en los altos niveles de inteligencia, lo cual ha enojado a las feministas. Sin embargo, a mí me parece que eso no concuerda con la realidad, precisamente por lo que señala Pepe y Nando. Sí es cierto que las mujeres lo tienen más fácil para reproducirse. No me parece que esa sea la causa por la cual los hombres tengan mayor representación de los niveles de inteligencia altos. Y lo que señala Nando también es cierto. No es cierto que los hombres debajo de cierto umbral de inteligencia no se puedan reproducir, que es una de las premisas de este argumento. Los hombres todos se reproducen. Entonces, me parece que el modelo se queda únicamente en un modelo teórico porque no se ajusta a la realidad. Y lo que señala Pepe y lo que señala Nando es completamente cierto. Un saludo, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ha quedado ya claro. No sé si visto para sentencia, pero desde luego clarísimo. Pero vamos, si queréis, os lo digo tanto a Pepe como a Nando, como cualquiera que quiera entrar en este debate que habéis abierto tan bueno y que me encanta escucharlo, la verdad, y ejercer de director de orquesta. Pues ya sabéis, este es vuestro programa y no tenéis más que dejar un mensaje en el número este que suelo dar los sábados y los domingos y que no me sé de memoria, por supuesto, porque tanto los sábados como los domingos me lo apunto. Yo para las cosas estas, tengo buena memoria para fechas remotas, pero en cambio para mi propio número de teléfono, pues este es el del programa, pues que el mío privado tampoco me lo sé de memoria. Y cuando me preguntan, ¿cómo que no te sabes tu teléfono? Bueno, pues es lo normal, no me llamo nunca, jamás me he llamado a mí mismo. Mi nivel de locura todavía no ha llegado a esos extremos. Me sorprende la gente que se sabe su propio número de teléfono. Pero bueno, vamos con la siguiente. Ayer hablaba de alquileres, como bien sabéis, los que escuchasteis el programa, que es un tema que tampoco ha pasado desapercibido a la audiencia de La Contra. Álvaro, que es un oyente que conoce bien el mercado de alquiler, lo conoce bien porque lo conoce profesionalmente, quiere introducir nuevos elementos. El principal problema que tiene la subida de los alquileres desde hace ya muchos años, incluso antes de la crisis, ha sido el tema de la justicia. El sobrecoste no es solo el tema del precio del alquiler, sino las garantías adicionales que suelen pedir los propietarios debido a la falta de seguridad jurídica que pueden tener. En un momento dado alguien se te va de un inmueble y te lo puede dejar bastante tocado. Si no te ha pagado varios meses, tienes que meterte en un juicio que nunca se sabe qué es lo que va a ocurrir. Los jueces suelen limitar bastante lo que se ha pactado en un contrato, que en principio es un contrato libre. Yo no digo que tenga que hacerse cualquier cosa y permitirse que uno firme cualquier
cláusula con mala fe, pero en el caso de los inmuebles debería de haber un contrato libre también para vivienda, y luego que la inversión que en los meses que están vacíos, y luego la inversión que requiere volver a habilitar el inmueble para la comercialización otra vez, pues hace que no sea muy viable el tener un inquilino que vaya a estar poco tiempo. La ley que hay en este momento obliga a 1 año de permanencia al inquilino, pero en la práctica realmente a los 6 meses se puede ir sin ningún problema y sin tener que pagar nada. Sinceramente, ese es el principal problema, que hace que los propietarios no saquen la vivienda en alquiler, o que ni siquiera lo planteen con una garantía muy fuerte y muy de avales o de depósitos muy elevados para garantizarse que no se quedan colgados. Esa es la principal razón, y si hubiera una ley que protegiera más al propietario, y unos jueces y unos juzgados que funcionaran mejor, pues estoy convencido de que los precios bajarían. Es la única solución. Bueno, Álvaro, esto que nos cuentas, llevado a la realidad, nos dice 2 cosas. La primera es que algo que ya esbozaba yo ayer, y es que los propietarios están ligeramente desprotegidos o desamparados ante ciertas eventualidades. Y esto les lleva, como por ejemplo tú bien has dicho, un tipo que no les paga no paga su cuota mensual y desaparece a los 3 meses, y luego échale un galgo y intenta recuperar ese dinero. Pues poco menos que imposible. Casos como este sí me he encontrado. Creo que todos conocemos algún caso así, de alguien que tenía una casa en alquiler y ha pasado las de Caín para poder desahuciar a un moroso, o que después de mucho tiempo intentándolo y sin haber visto un solo céntimo, a la vuelta de unos meses, cuando entra en su casa, lo que se encuentra es la casa destrozada y el tipo se ha dado poco menos que a la fuga. Y que cuando le ponen la denuncia, el otro se declara insolvente. En fin, unas historias para no dormir. Bien, esto lo que nos está diciendo es, lo que nos comentas es eso mismo, que hay cierta desprotección, y esto hace o tiene como consecuencia que muchos propietarios pues se piensen mucho antes de sacar o no un inmueble al mercado, lo que hace que haya más escasez. Si fuese más seguro sacarlo, si estuviesen más amparados por la ley, pues probablemente muchos que ahora mismo están en la duda, que no quieren líos, pues lo sacarían. Eso es lo primero. Y luego lo segundo, y esto nos dice que hacen falta reformas legales, obviamente. Y lo segundo es que el lado de la oferta, como decía ayer, al menos en España, está muy atomizado y poco profesionalizado. Es decir, que los pisos de alquiler, los caseros, suelen ser propietarios que tienen esa casa porque había sido de sus abuelos o de un tío suyo que se murió sin descendencia y que se la dejó en herencia y bueno, la tienen alquilada. Entonces son gente normal y corriente que tiene su trabajo y tiene como un ingreso extra, pues esa casa del abuelo, que la tienen en un barrio que, bueno, pues que está bien o lo que sea, y la tienen alquilada y ya está. Eso es bastante común. Creo que todos conocemos algún casero o conocemos algún inquilino cuyo casero es pues una persona como él y que tiene esa casa además y que la mantiene en alquiler, pues porque le produce una renta todos los meses, ¿no? Bien, esto también lo comentaba. Es decir, que no estaría de más que hubiese empresas dedicadas a esto, a las que, bueno, un moroso o un vándalo no les hiciese tanta mella como una persona física, y con músculo financiero para litigar contra el vándalo o contra el moroso, cosa que una persona física, ya digo, pues no tiene ese músculo financiero para andar persiguiendo a un tipo. Dice, bueno, me lo voy a gastar todo en abogados. Bien, pues vamos a ir terminando. De alquileres también nos quiere hablar Pizarro en el último minuto del programa, que todo se ha dicho, es el minuto de oro de la contracrónica. Los precios son señales coordinadoras entre oferentes y demandantes. Unos alquileres altos señalan a los posibles arrendadores que puede ser un momento propicio para dicha inversión, y al tiempo informan a posibles arrendatarios que hay que barajar otras opciones de domiciliación. Alterar los precios mediante subsidios o multas supone que quienes han de tomar decisiones sobre si alquilar o poner en alquiler no tienen ninguna señal fiable sobre la que razonar su decisión. El Estado puede intervenir y con ello asegurar que todos tomarán decisiones a ciegas. Las consecuencias de la suma de esas decisiones solo podrá ser una. Un cordial saludo de Pizarro.
Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado la contra de hoy. Yo me despido de vosotros hasta mañana. Mañana es sábado, que tendremos, la semana pasada tuvimos contraportada, tuvimos libros, pues nos toca tener cine, que tengo ahí un montón de películas reservadas, todas, por supuesto, o casi todas buenísimas, y las que no son buenísimas son buenas. Los que nunca habéis escuchado el contraplano, os invito a hacerlo, porque es un programa de estos que salen redondo, y además, dicho por los oyentes del contraplano, por muchos, que me dicen, estoy descubriendo un montón de películas que de otra manera jamás hubiese visto, y eso siempre es un placer. Así que, queridos amigos, hasta mañana.